El FBI está tras el empresario Fernando Peiró de la O por lavado de dinero y vínculos con crimen organizado. El amplio reportaje de Univisión coloca estrechos vínculos de este empresario con el cardenal en retiro Norberto Rivera Carrera, de 80 años, a quien también, al parecer, está siendo investigado. El cardenal Norberto Rivera, en la mira del FBI. El FBI estaría investigando a Norberto Rivera por sus estrechos vínculos con un empresario que presuntamente lava dinero del narcotráfico. El objetivo principal sería el empresario Fernando Peiró de la O. Sin embargo, en grabaciones que tiene la agencia estadounidense, se menciona al cardenal como una persona muy cercana y que sería parte de las operaciones. De acuerdo con el reportaje Univisión Investiga, el FBI estaría investigando al empresario mexicano por acciones financieras ilícitas. El reportaje señala también que un informante reveló la presunta estructura y operaciones del duranguense, paisano del cardenal, que realizaba lavado de dinero para la narcoguerrilla de Colombia. En la investigación periodística, uno de los aspectos que más llama la atención es que el empresario habría sido la persona de mayor confianza del cardenal retirado hace 5 años. En los videos y grabaciones a los que el medio tuvo acceso, Peiró de la O se muestra orgulloso de su relación con el cardenal Rivera. Además de que un exinformante del FBI habría escrito que el empresario ofreció lavar dinero, pero con la participación de Rivera Carrera. Buenas noches, bienvenidos a Sacro y Profano. El cardenal Norberto Rivera es un sobreviviente del COVID. Tuvo varias semanas en terapia intensiva, tiene 80 años y muy probablemente pase a la historia como el gran encubridor de pederastia clerical, especialmente de Marcial Maciel. Ahora el cardenal encara señalamientos serios de tener vínculos con un empresario señalado por hacer negocios de lavado con el crimen organizado. Estos son los hechos y con toda seriedad, Sacro y Profano analiza diversas aristas, ya que no es nuevo que el cardenal esté en medio de disputas por negocios, donde ha mostrado que le gusta jugar rudo. Para ello agradezco la presencia de 2 destacados colegas que desde diferentes plataformas han seguido muy de cerca la trayectoria del cardenal Norberto Rivera. Mónica Uribe y Rodrigo Vera, bienvenidos, muchas gracias. Gracias a ti. Gracias. Quisiera preguntarte, Mónica, este reportaje contundente, llamativo, en el que plantea vínculos muy estrechos del cardenal con esta persona que es investigada por el FBI, ¿tú crees que el cardenal estaría implicado o habría elementos que nos permitan sospechar estos vínculos? Mira, el historial de Norberto Rivera nos habla de negocios no muy santos, que digamos, pero no creo que llegue a este tema de una relación directa con el crimen organizado, propiamente guerrilla y narcotráfico, como se plantea en el texto y en el reportaje de Univisión, creo que no. Pero sí creo que el cardenal Rivera, por algunas razones del destino, siempre termina en el ojo del huracán por cuestiones de negocios. Está el caso Biotrán con la imagen de la Virgen de Guadalupe. Está el tema de la Plaza Mariana, más todo lo que salió de la Plaza Mariana son de los negocios que se conoce. También la historia aquella muy vieja de la diócesis de Tehuacán sobre la granja que les fue donada para el seminario y los negocios que hizo con ello. Entonces, hay elementos que apuntarían a que el cardenal Rivera tiene relación con empresarios. Ahora, habría que ver cuáles empresarios. Los que se conocen son los grandes empresarios mexicanos que tienen un historial relativamente conocido y limpio, pero no sabemos si estos empresarios, sobre todo en este caso concreto que se habla de este señor Peiró de la O, si esta persona tiene él en sí mismo y de manera directa relación con el crimen organizado. Yo creo que el cardenal directamente no, en lo personal. Muy bien. Bueno, está este reportaje que salió, que ha hecho conmoción en diferentes medios, en la televisión, han seguido reportajes,
y probablemente sigan otras investigaciones. ¿Cómo calificas este reportaje que hicimos una breve reseña en la cápsula con la cual iniciamos el programa? Pues mira, yo lo veo como un reportaje que no es contundente, o sea, no hace un señalamiento contundente contra el cardenal Norberto Rivera. Incluso, parte de un primo de Peiró que está preso en Estados Unidos y que este primo de Peiró menciona a Peiró. Y luego de ahí parte de la relación del cardenal de Peiró, donde dicen que Peiró es el protegido del cardenal, ¿no? Entonces, ¿protegido en qué sentido, no? Como que a mí el reportaje me despertó dudas, pues, ¿no? Porque, en primer lugar, el eje del reportaje, que es Fernando Peiró, da posturas contradictorias, ¿no? A los exinformantes del FBI les dice que el cardenal es su jefe, y pues ahí como que hay un poco el desliz de que van a participar en lavado de dinero para la guerrilla colombiana, ¿no? Pero por otro lado, ya en la entrevista dice totalmente lo contrario, ¿no? Dice, no, pues nosotros llevamos una relación personal, él me bautizó a un hijo mío, pero no tenemos ninguna relación de negocios. O sea, el mismo Peiró dice una cosa y luego dice otra. Y cuando le preguntan, oye, pero entonces, ¿estás inculpando al cardenal o no? Y él dice, no, yo dije nada más lo que los informantes querían oír, ¿no? Yo no tengo absolutamente nada que ver, no tengo relación de negocios con el cardenal, ¿no? Entonces, ahí de entrada, me parece que le quita contundencia, pues. Le quita contundencia al reportaje, no se maneja ningún documento, pues, ningún documento inculpatorio. Incluso nos queda la duda si realmente el FBI lo está investigando o no. Entonces, quedamos así como, pues, en las nubes, ¿no? No sabemos, no hay contundencia. Pues dicho por ti que tienes, si alguien tiene experiencia en reportajes, ¿no? Y en solidez y en estar en papas calientes, eres tú, mi querido Rodrigo. Vamos a un corte. El cardenal Norberto Rivera, ahora ponemos en duda en la mira del FBI. Usted está en Sacro y Profano. El cardenal Rivera ya se repuso del COVID, la libró. Lo tuvo varias semanas en terapia intensiva en hospital. Recién nombrado obispo, ahí en el año 1985, disputó la posesión, como decía Mónica, de granjas avícolas muy exitosas, con un cura ecuatoriano que finalmente lo extraditó. Usó la policía para extraditarlo. También cuando llega a la Ciudad de México, en el año 95, y esto fue como en 96, 97, disputa el control de la Basílica de Guadalupe al abad Guillermo Schulenburg, por las cuantiosas y generosas donaciones que recibía. Y le jugó rudo con la existencia o no existencia de Juan Diego. Vendió, miren nomás qué frescura, la imagen de la Virgen de Guadalupe a la empresa Biotran, con la que posteriormente se pelea en un juicio largo y costoso. Fue muy criticado por haber comercializado de manera excesiva la cuarta visita del Papa Juan Pablo II a México. ¿Se acuerdan? Las papas del Papa. Y después disputa los excedentes con Justo Muyor, que quería donar a los niños pobres, a los ancianos, y Norberto Rivera, y eso es un testimonio de Justo Muyor, se quería quedar para él, con estos excedentes. Bueno, y hay muchísimos otros pleitos más, su agencia de viajes, pero quizá destaca el tema de los locatarios de la Plaza Mariana y las inversiones inmobiliarias con sus amigos Carlos Slim y el difunto Olegario Vázquez Raña. Así es que hay una gran estela de negocios rudos, duros, en los cuales el cardenal estuvo metido, pero sí hasta las cachas y en ojo del huracán. Mónica, ¿de dónde el cardenal
aprendió estas mañas? Porque no hay otra manera. ¿De dónde? Bueno, tuvo a un maestro singular, que fue el arzobispo López Aviña, con un apodo singular, por supuesto. Dilo. López Rapiña. López Rapiña. No, sí. era bravo. Era bravísimo. Era un obispo muy, muy conservador, cristero, de los últimos que les tocó todavía la cuestión del pleito con el Estado. Y bueno, lo acogió, realmente lo hizo crecer como persona, se lo lleva a Roma. De hecho, Norberto fue ordenado en Roma, no fue ordenado en México. Por supuesto, lo que mostró Norberto con López Aviña fue una gran docilidad y bueno, creo que le pagó esa docilidad, de tal manera que López Aviña fue el que lo propuso para que lo hicieran obispo, lo mandó a México, a la Universidad Pontificia en 1982. Por eso esta historia de la relación con el señor Peiro no es tan clara, porque él era muy joven y en 82 Norberto Rivera ya estaba en la Ciudad de México, en la Pontificia, dando clases de eclesiología, y dicen que era un profesor pésimo. Dicen, a mí no me consta, pero eso es lo que corre por los pasillos. Y la cuestión es que también tuvo otro maestro importante, pero más que de la tranza de la relación pública, que fue Jerónimo Prillone. Prillone yo creo que lo puso en el circuito de los grandes empresarios, porque en Durango pues conoció a las clases altas con las que hizo una movilización social ascendente gracias al apoyo de López Aviña, que lo traía pues como su asistente o como alguien muy cercano, y lo fue presentando a pesar de su origen tan humilde, porque él es supuestamente de la zona tepehuana, aunque se cree por su tipo físico que tiene más que ver con los rarámuris. Pero el tema es que de pronto olvida sus orígenes y se queda en esta lógica de estar siempre con las élites. Y ahí es donde empieza a hacer ¿y a negocios. Maciel dónde lo dejas? Ah, bueno, Maciel es otro maestro. Es otro por el estilo, pero es la relación Prillone-Maciel-Norberto. Porque Prillone es incluso el contacto con el bajo mundo del crimen organizado. Digo, no es un accidente que haya recibido a los hermanos Arellano Félix, pero y lo político, ¿no? El tema del poder político. De todos estos negocios, ¿no?, que han estado en ojo del huracán, ¿cuál es el que más te ha llamado la atención por su impacto, incluso por su, digamos, perspectiva ética? Pues mira, ahí lo primero que me llamó la atención tan pronto llegó a la Arquidiócesis de México fue la manera como desplazó a Guillermo Schulenburg. A Guillermo Schulenburg le habían dado el puesto de abad de la Basílica de Guadalupe de manera vitalicia, ¿no? Porque yo llegaba a entrevistar a Schulenburg. El gran Juan XXIII se lo dio. Sí, y a mí Schulenburg me decía, mira, a mí nadie me puede quitar. Yo tengo el puesto de manera vitalicia y el arzobispo no me puede quitar, ¿no? Y entonces yo decía, bueno, ¿cómo le va a hacer Norberto para desplazar a Schulenburg? Y lo hizo pues de una manera muy ruda a través de la famosa figura del odium plebis, ¿no? Le sacó sus trapitos al sol, porque Prillone no creía en las apariciones de la Virgen de Guadalupe, Schulenburg no creía en las apariciones de la Virgen de Guadalupe. Lo había declarado a una revista, la revista Ixtus de Cuernavaca, que dirigía a Javier Sicilia, por cierto. Y entonces Norberto se valió de esto, ¿no?, de que Schulenburg no creía en las apariciones de la Virgen de Guadalupe, para sacarlo a través de esta figura que está contemplada en el derecho canónico, ¿no?, el odium plebis, ¿no? En primer lugar, eso fue lo que me llamó la atención, ¿no? Llega en el 95 a la Arquidiócesis de México y en el 96 Schulenburg ya lo había despedazado políticamente. Lo había hecho trizas, sí, ¿no? Entonces a mí esto me llamó muchísimo la atención. Y la otra medida, la otra acción de Norberto que me llamó la atención fue el haber tenido la osadía de vender el copyright de la Virgen de Guadalupe, ¿no? Porque, en primer lugar, pues todo
la gran cantidad de dinero que eso significa, ¿no? Reproducir estampitas, en fin. Y entonces la vende a una empresa estadounidense, Biotran, en $12.5 millones, violando la legislación civil, los de derechos de autor y la legislación canónica sobre el delito de simonía, ¿no? Entonces, la venta del copyright de La Guadalupana fue lo que me dejó a mí sorprendido. Mónica, tú escribiste en el ensayo, un ensayo importante en El Pastor del Poder, que los dos escribieron, agradezco su aportación, Las alforjas de la Arquidiócesis Primada de México, 95-16, donde eran los negocios, uno por uno. Todo esto que hemos dicho, tú los desglosaste. También estás muy enterada. Ahí dejas testimonio que al carnal le gusta la vida, la buena vida, los viajes en jet privados, buenos y exquisitos vinos, habla varios idiomas. Le gusta la farándula de los millonarios. Es más, va a vacacionar, como un reportaje que hizo Rodrigo, a España con estos grandes empresarios mexicanos. ¿Cómo entender que una persona que viene de un origen tan humilde, indígena, ¿no? En el texto, creo que en tu texto, Rodrigo, decían, no sabía usar la letrina incluso, porque no formaba parte, digamos, de sus hábitos higiénicos. Ahora se presente como un personaje sofisticado de la gran vida de los ricos, las revistas, las joyas, ¿no? Los viajes, todo eso. ¿Cómo entender este proceso de desclasamiento? Bueno, esta movilidad social ascendente es como personaje de novela del siglo XIX, que ya sabes que empiezan en lo último de la sociedad y de pronto van subiendo, trepando poco a poco, escalón por escalón. Yo creo que lo primero fue aprenderle un poco a López Aviña. Se dice, se comenta y se menciona que cuando López Aviña se lleva a Roma a Norberto Rivera a estudiar, iba otro seminarista, sí de buena clase social, y López Aviña y ahora sacerdote, iban en primera clase y Norberto Rivera fue en tercera. Entonces, esta historia da cuenta de que es un personaje que se ha esmerado en pulirse, tómenlo, como se diría en inglés, with a pinch of salt, porque hay una parte en que vemos a Norberto Rivera muy atildado. Yo pocas veces he visto a un obispo con frac, y él lo he visto con frac, y dándole el brazo, en una fotografía de un reportaje de Rodrigo, dándole el brazo a la esposa de Olegario Vázquez Raña, y la mujer recubierta de joyas. Entonces, sí tenemos que él buscó pulirse, conocer la vida de los ricos y ser parte de este grupo. Y esto se lo proporciona la Iglesia. La Iglesia siempre ha sido un canal de movilidad social. Claro, no todo el mundo lo logra, porque llegar a cardenal no es fácil. Algunos elegidos lo logran. Y él, yo creo que hizo de su vida el propósito de subir. Aspiracionista totalmente. Totalmente aspiracionista, pero en este plan de no pensar en otra cosa más que en subir él. Lo demás lo dejaba indiferente. Por eso lo vimos siempre oficiando bodas de grandes familias. Lucero y Mijares, por ejemplo. Y del hijo de Carlos Slim, y de toda esta gente que estaba relacionada con él por cuestiones económicas, y son benefactores, pero no lo vimos atender tanto a las clases sociales, ni clases medias, pues. Sí, totalmente. Entonces, me recuerda a Rodri Camp cuando dice que hay el ejército y la iglesia promueven sectores muy populares en la sí. línea de ascendencia. Bueno, te voy a volver a hacer la pregunta que te hice al principio. Ya me dejaste muy claro que no hay índices sólidos en el reportaje de Univisión. Pero después de todo lo que hemos hablado y después de todo lo que tú has escrito, ¿tú crees que el cardenal se pueda atrever a hacer negocios sucios en términos de lavado de dinero? Lo que lo deja ahí medio entrever el reportaje. Pues me parece muy difícil, ¿eh? Yeah. A mí me parece muy difícil, y además a estas alturas, ¿no? O sea, ya estamos hablando de un arzobispo emérito de 80 años, retirado.
lo veo yo muy difícil, pero digamos que vamos a dejarlo así como en el beneficio de la duda, ¿no? Como el reportaje. Como el reportaje, ¿no? Vamos a ponerlo en duda, ¿no? Ya. Porque finalmente de Norberto, pues todo Se puede esperar. se puede esperar, ¿no? A mí me ha dado grandes sorpresas. Entonces, dejémoslos así, ¿no? En el beneficio de la duda. Y además lo que me llama mucho la atención es de que ya como arzobispo emérito, ya en retiro, viviendo en su mansión de la colonia Florida, a 5 años de haber salido ya del arzobispado, todavía esté dando de qué hablar, ¿no? Sí, seguro. El ataque a su residencia en octubre del 2018, ya tenía él un año que se había salido como arzobispo en funciones y... Que por y lo cierto, el atacan, reportaje le da una connotación, digamos, una cierta vendetta mafiosa, ¿no? Sí, sí. Y bueno, pues ese asalto, quedan dudas ahí ese asalto, Sí. ¿no? Porque él siendo emérito todavía tenía escolta, tenía 3 guardias armados en su casa. O sea, dices, a ver, un arzobispo emérito que ya no está en funciones, ¿por qué sigue teniendo 3 guardias armados en su casa para que lo cuiden? O sea, no entiendo. Y además los obispos no son muy dados a usar guardaespaldas. Claro. No es muy evangélico eso. No. Es muy pretoriano. Así. Bueno, vamos a hacer un breve corte. El cardenal Norberto Rivera en la mira del FBI. Usted está en Sacro y Profano. Regresamos a nuestro último bloque. Estamos conversando ahora sobre este comportamiento del cardenal Norberto Rivera. ¿Cómo hacer? ¿Qué debe hacer la Iglesia para evitar este tipo de personajes? O por lo menos esta conducta, porque no solamente es Norberto. En México hay muchísimos otros personajes, y en América Latina y en Estados Unidos también. ¿Cómo evitarlos? La clave está en los seminarios, en cómo seleccionas a tu personal. Y yo creo que aquí tendrían que empezar por pruebas psicológicas para descartar a personajes que tengan problemas, no sé, sociopáticos o ese tipo, o antisociales, que utilicen a la Iglesia como un canal nada más para sus propósitos personales y que no haya esta combinación de pues crecimiento personal que se vale y la fe, la propagación de la fe. Eso creo yo. No, y personajes como Onésimo Cepeda ¿Y Berlier? y Emilio Berlier, que se pintan solos. Y El en Club de América Roma, Latina Club hay de un Roma. montón. Rodrigo, ¿crees que va a pasar Norberto Rivera la historia no solamente como un encubridor, sino la historia le va a recordar todos estos negocios, yo calificaría truculentos? Sí, yo creo que el personaje Norberto se movió en 2 ámbitos, ¿no? En el ámbito de su relación con los empresarios poderosos, en el ámbito de hacer negocio, pues en el caso, por ejemplo, con la imagen de la Virgen de Guadalupe, con la Plaza Mariana, o sea, se valió del cargo para hacer negocio, ¿no? Eso por un lado. Y la otra dimensión por la que yo creo que va a pasar por la historia es precisamente el encubrimiento que hizo de algunos sacerdotes pederastas. Hablamos, por ejemplo, de Nicolás Aguilar en Tehuacán. Hablamos de los otros 15 sacerdotes, ¿no? Que fue un caso que le estalló poco antes de que saliera del arzobispado, cuando dijo que él denunció a 15 sacerdotes pederastas de su arquidiócesis, pero los denunció ante el Vaticano y no los denunció ante las autoridades sigue civiles, un ¿no? transcurso legal. Y sigue, ¿no? Entonces yo creo que por esas 2 cosas, ¿no? Esas 2 dimensiones tiene el personaje de Norberto Rivera. Rodrigo, Mónica, muchas gracias por estar acá. Pues nos pudimos haber alargado porque esto da para mucho más. Yo lo que creo es que Norberto Rivera no es un hecho aislado. ¿Cuántos escándalos de vínculos de negocios sospechosos, lavado de dinero, vínculos con crimen organizado, no hemos sido testigos al más alto nivel, que es la Curia Romana? Escándalos que le han estallado a Juan Pablo II, a Benedicto XVI, a Francisco. Ahora mismo está el caso de Giovanni Angelo Beisiu en Roma, escándalos inmobiliarios, en fin, decenas de libros sobre estos temas.
Si el crimen organizado y la corrupción ha penetrado al gobierno, a policías, empresarios, poder judicial, medios de comunicación, no es descabellado pensar que también en algunas estructuras eclesiásticas ha penetrado. Esperemos no sea el caso como ha sido la hipótesis de este programa. Soy Bernardo Barranco y les espero la próxima semana aquí en Sacro y Profano.